¿Vieron que? Ahora sí, entonces, buenos días a todos. Estamos dando inicio a este módulo que se llama hacia una didáctica, perdón, del nivel superior, que forma parte de esta actualización de docentes noveles del nivel superior y está a cargo del doctor Daniel Lesteime. Gracias, Juan. Bueno, buen día a todos, a todas, a todes. Un gusto, un placer volver a encontrarnos después de una semana en la que tuvimos, momento en el que tuvimos nuestro primer encuentro, un encuentro en el que nos presentamos, en el que cada uno pudo contar a los demás, en particular a mí, pero también al grupo, por dónde anda, digamos, su tarea en este momento y sus inquietudes. Así que fue un momento para mí muy gustoso de poder escucharlos y escucharlas, de poder saber básicamente cómo está conformado el grupo, y eso me parece que es a su vez también un procedimiento, un procedimental que se adquiere en la práctica, en el ejercicio. Como les dije el otro día, lo que hicimos nosotros, podríamos decir, es también poner en acción, no solo un principio que está vinculado a la didáctica, sino también una manera o una metodología o una técnica o un enfoque de abordaje de alguna de las propuestas de la didáctica, que entra, vamos a verlo ahora, en diálogo con otras disciplinas cuando construye dispositivos de esta manera, ¿verdad? Nosotros en la clase anterior nos planteábamos algunas cuestiones vinculadas a los sentidos de la formación, o sea, la relación entre enseñanza y formación. Uno podría preguntarse, bueno, pero ¿por qué enseñanza y formación? Bueno, primero porque la enseñanza es el objeto, lo vamos a decir así ya sin rodeos, es el objeto de la didáctica. O sea, si la didáctica ha de tener un objeto de estudio definido, delimitado, precisado, como lo suelen pretender las ciencias en general, o básicamente las lecturas epistemológicas, que son las que establecen de algún modo el estatuto de cientificidad a las disciplinas. Bueno, la didáctica tiene un objeto de estudio. Su objeto es la enseñanza escolar, la enseñanza en contextos escolares. La didáctica no se va a ocupar de la enseñanza que se realiza en el plano familiar, de una mamá a su hijo o a su hija, de un papá a su hijo a su hija. No se dedica a ese tipo de transmisión. Se dedica a pensar, a estudiar, a reflexionar y luego a establecer algunos criterios para la acción vinculados a la enseñanza que se establece dentro de instituciones educativas. Eso me parece que hay que tener claro, digamos. O sea, nuestra disciplina surge a la luz de la escuela, ¿sí? Surge además de la misma mano de quien ideó lo que hoy nosotros denominamos forma escolar, formato escolar moderno, escuela moderna. Como ustedes saben, la escuela moderna surge con el trabajo que hace Juana Moscomenio, básicamente, para decirlo así muy brevemente, quien sienta las bases de una suerte de protosistema educativo, una suerte de plan de estudios, de propuesta de trayectoria educativa, que va a estar de alguna manera delimitando, estableciendo, ¿sí?, los modos en que una persona debía formarse, y además establece allí los criterios desde los cuales se iba a llevar adelante esa tarea, ¿no? Y ahí está, justamente se lo denomina a Comenio como el padre de la didáctica y el padre de la pedagogía, además del padre de la escuela moderna. ¿Se entiende? O sea, por eso me parece interesante no perder de vista esto, porque es nuestro horizonte, digamos, es ahí. Nosotros tenemos que tener eso en el horizonte, si no es como que descontextualizamos las disciplinas. Y digo, si en una actualización académica como esta hay un módulo vinculado a estas reflexiones, es porque es imposible pensarlo por fuera, ¿se comprende? O sea, es ese su sentido. Pero nosotros empezamos a hablar acerca de la formación es muy posterior. Hay ahí elementos de alguna manera también
de una suerte de propuesta de formación de los maestros, hay propuestas vinculadas a cómo llevar adelante la enseñanza y demás, pero en realidad eso que nosotros llamamos sistema formador es muy posterior y por lo menos en nuestros lares, como ya lo dijimos, va de la mano de lo que conocemos con el nombre de normalismo, ¿sí? El normalismo, ya lo habrán visto en el primer módulo, el normalismo es esta corriente pedagógica, este movimiento, más que una corriente es un movimiento pedagógico que tiene una impronta tal que logra finalmente convencer a quienes están en ese momento llevando adelante el gobierno, ¿sí?, de los modernos Estados-nación nacientes, y esto hay que recalcar, esto hay que decirlo así subrayadamente, de quienes están llevando adelante el gobierno de los modernos Estados-nación nacientes, el normalismo termina convenciendo, podríamos decir, de la eficacia del proyecto educativo moderno, de que ese proyecto educativo moderno les va a sumar, ¿sí?, al proyecto político, ¿sí?, que se traen quienes gobiernan los modernos Estados-nación nacientes. Un dato para no perder de vista, y con esto me corro ya después del discurso histórico por un ratito, no sé si ustedes leyeron Las señoritas de Laura Ramos, es una novela preciosa que está basada en vida, obra y milagro de las maestras que trajo Sarmiento a la Argentina. A mí me toca muy de cerca porque gran parte de mi formación, de mi trabajo, no de mi formación, pero sí de mi trabajo en los inicios de mi profesión, estuvo vinculado a la escuela normal aquí en Goya. Una escuela que yo quiero mucho y yo siempre digo, así como en tono de chiste, que si volviera a vivir, yo elegiría ir a la escuela normal, ¿no? Hacer la escuela normal, que no la hice, o sea, no fui alumno de la escuela normal, pero sí fui profesor muchos años y es una experiencia que me encantó hacer y que, bueno, lamenté tener que dejar de hacerla porque, bueno, me tuve que dedicar al nivel superior. Pero Laura Ramos en un momento comenta que un dato que los historiadores por supuesto lo manejan a ese dato, pero un dato que yo desconocía, en ese momento la inversión que hace el Estado Nacional, ¿sí?, de la mano de Roca, cuando Sarmiento lo convence de este proyecto, con esa inversión hubieran podido, no sé, hacer obras enormes que eran muy necesarias para la sociedad de ese tiempo, como por ejemplo cloaca, por ejemplo hospitales, por ejemplo caminos, ¿sí?, obras viales, etcétera, etcétera. Y sin embargo, porque fue costosísimo el proyecto de Sarmiento, ¿se entiende? Le costó muchísimo, muchísimo. Sin embargo, ellos vieron ahí, esto sería bueno después que lo podamos en algún momento tal vez poner en diálogo con lo que trabajaron con Andrés, me parece, ¿no? No, ¿con quién trabajaron en el primer módulo? Javier Borche. Con Javier, sí, Andrés está trabajando con ustedes el otro módulo. Con Javier podríamos poner en diálogo esto, porque es interesante ver ahí que la apuesta fuerte en términos económicos, o sea, en términos de inversión económica, se hace pensando en el futuro, ¿sí? Y miren cómo eso sigue todavía presente. Hace una semana atrás nos convocan de la dirección de nivel aquí para ponernos a trabajar en la reformulación de 2 diseños curriculares que, bueno, cada 5 o 6 años, digamos, tienen que hacer sus ajustes, ¿no? El profesorado de educación especial y el profesorado de educación física, que no tenemos nosotros, pero otros institutos sí. Y fíjense qué es lo que planteaba el discurso oficial, ¿no? Discurso con el que, por supuesto, uno está, además, entiende que esto es así, ¿no? Decían, bueno, miren, porque nosotros vamos a estar pensando esta reformulación, escuchen esto, la reformulación de los diseños curriculares, no para dentro de 5 años, cuando va a salir la primera corte, pues se supone que se ajusta, se presenta a Nación, Nación otorga la validez nacional y se implementa el año que viene, en 2023. O sea que dentro de 5 años tendríamos los primeros egresados de esta nueva caja curricular, como se dice ahora, ¿no? Y nos decían, pero no es para dentro de 5 años,
esos profesores y profesoras que van a egresar dentro de 5 años, van a estar dentro del sistema educativo al menos por 30 años. ¿Se comprende la visión? Bueno, esta visión sigue siendo de continuidad de aquel proyecto, quiero decirlo, ¿sí? Por supuesto que ahora en realidad es un momento más de recortes que de apuestas fuertes al financiamiento. Esto también está presente, digamos, es un momento de vacas flacas y se nota esto. Pero quiero señalar solamente que en realidad en educación, así como yo puedo hacer la conexión a partir de Comenio, con la aparición, digamos, del dispositivo, de la escuela como un dispositivo, como dice Pablo Pinó, como una maquinaria de educar, como una máquina de enseñar, ¿sí? En su vinculación con la pedagogía y con la didáctica, también puedo vincular el proyecto normalista como el primer gran movimiento, ¿sí? Vinculado a la formación de los educadores, lo que yo llamo la construcción de educadores en la Argentina. En nuestro primer encuentro, yo solamente mencioné un atisbo vinculado a la idea de formación docente. Bueno, yo entiendo la formación docente, les decía, como un proceso de aprendizaje que se lleva a cabo de manera sistemática y profesional en el contexto de la academia, en tanto espacio de socialización e individuación de los potenciales educadores. En ese proceso de estructura compleja y variable, intervienen además una multiplicidad de experiencias intersubjetivas que constituyen el contenido diverso y fluyente, el magma del hecho formativo, así como también una no siempre tan variada red de teorías o concepciones cognitivas, antropológicas, filosóficas, biológicas, sociales y políticas que articulan esas experiencias en función de un modelo de sujeto del aprendizaje fundado en pedagogías de distinto corte. En tal sentido, una parte importante de cualquier intento de explicar y comprender los supuestos intervinientes en la formación docente está directamente conectada con las epistemologías que operan en ella y que determinan el sentido o el significado de la profesión de educar. Y por eso es que en aquel encuentro, en el primero, hicimos una referencia, una mención justamente de la cuestión epistemológica. ¿Por qué? Porque yo entiendo que cuando nosotros enseñamos en los institutos, enseñamos no solamente una disciplina, lengua, matemática, artes, música, artes visuales, música, historia, geografía, educación tecnológica, inglés o lo que fuere, ¿sí? Sino que además enseñamos concepciones acerca de la transmisión de esa disciplina, concepciones acerca de lo que significa educarse o no educarse, concepciones acerca de lo que significa ser un sujeto de la educación o ser, no sé, un estudiante, un alumno, lo que fuere. Entonces, ahí se cuelan supuestos que no siempre se abordan sistemáticamente en la formación, que no siempre se discuten, eso quiero decir. Y aquí voy a traer un concepto que digamos, lo crea un filósofo francés contemporáneo, Jacques Derrida, que es el concepto de deconstrucción, ¿sí? Lo habrán escuchado 1000 veces, muchos de ustedes seguramente lo usan. Como ustedes saben, Derrida arma esta palabra, es un neologismo creado por él a partir de dos conceptos, ¿no? Destrucción y construcción, ¿sí? Entonces, a partir de estas dos palabras, ¿sí? Él arma la palabra de construcción. ¿Y qué es deconstruir finalmente? Primero es derribar, ¿sí? Es movilizar de tal manera que algo se derribe, que algo se venga abajo. Pero no es para que quede ahí en la mera destrucción, es para construir otra cosa, ¿se entiende? Y eso me parece que, digamos, ahí le encuentro yo la potencia al concepto. Vieron que Deleuze y Guattari dicen que la filosofía sirve para crear conceptos, ¿sí? Que si ha de tener una función la filosofía, vieron que siempre nos estamos preguntando, bueno, sobre todo en el campo filosófico, ¿para qué sirve la filosofía? Bueno, una de las cuestiones que ellos señalan es que la filosofía sirve para crear conceptos. Y retomo a Ricardo Forster en un artículo muy, muy interesante. Dice Forster que la filosofía
lo que hace es poner una época en conceptos, hace síntesis, ¿no? Hace síntesis. Miren, me acordé de este artículo. Entonces me parece interesante el concepto de deconstrucción. Tiene que ver con una época, tiene que ver con un contexto, tiene que ver con poner, digo, a modo de síntesis en ese concepto, ¿sí? Pero fíjense la potencia que tuvo esta construcción que hace Derrida, que la seguimos usando, ¿no? Entonces, cuando hablamos de los supuestos epistemológicos y pedagógicos de la formación del educador en Argentina, de alguna manera lo que intentamos hacer es eso, es de construirnos, ¿sí? Es de construirnos en clave histórica, pero también en clave de presente. Digo, nosotros somos, estuvimos absolutamente vinculados a ese proceso de, ¿cómo es?, de construcción, y estamos en él, estamos trabajando en ello. Eso en primer lugar. En segundo lugar, plantearles que estos supuestos herederos del movimiento normalista tienen una base en el cientificismo, una base ideológica en el cientificismo. Yo voy a plantearles acá que el despliegue de la formación docente a través de los últimos 80 años estuvo encuadrado en un proyecto científico racionalista y economicista. Desde la organización del sistema educativo, con motivo del afianzamiento del Estado-Nación, hasta el predominio de cierta corriente tecnocrática que toma impulso a partir de fines de los 60 hasta el presente. A mí me parece interesante ver que la aparición del sistema educativo como tal en nuestro país y luego los distintos movimientos de reforma que se fueron dando, uno puede advertir ahí una continuidades, algunas rupturas, algunos intentos también de ruptura. Digo, el movimiento normalista, por eso digo movimiento, no es un bloque unívoco, no es un bloque homogéneo, no es un bloque uniforme. Uno no puede decir, el normalismo es exactamente lo mismo en fulano que en mengano, en la experiencia de determinado autor que de otro. Digo, hay muchos estudios. El mismo Pablo Pinó ha trabajado mucho sobre este tema. Ustedes allí en Entre Ríos la tienen a Norma Fernández Dux como una referente. Norma fue mi compañera en un ciclo que hicimos ahí en Wader en su momento, así que conozco su trabajo minucioso, al detalle, puntilloso, estructuradísimo y estrictísimo respecto al normalismo, y así como ellos, muchísima gente que, ha trabajado esta cuestión. Para ello y particularmente para nuestro territorio se hace necesario analizar los supuestos pedagógicos heredados por el normalismo, el cientificismo de cierta tecnología educativa y el florecimiento de posturas que buscan una autonomía teórica respecto de las producciones llevadas a cabo por los expertos de la educación y la promoción de una perspectiva holística que contemple la complejidad de los procesos educativos y formativos. Yo creo que ese es el desafío, ¿no? Entender hoy cuál es cuáles son los interrogantes de este tiempo y cuáles son las cuestiones que nos deberían abocar, pero sin perder de vista esa clave histórica desde la que nosotros intentamos construir, por lo menos, ese proceso de construcción del que les hablaba, ¿no? Yo me pregunto ahí en algún momento que les dejé en la hoja de ruta, ¿qué es el positivismo y qué papel ha jugado en la configuración de la pedagogía y de la didáctica a través de la historia, ¿no? Bueno, para decirlo sin citarme, pero para decirlo claramente, así sintéticamente, perdón, porque me fui acá. El positivismo es una corriente filosófica, como ustedes saben, que surge en Francia. También hay formas del positivismo a lo inglés, ¿no? Pensemos en el positivismo de corte spenceriano, pero básicamente la impronta del positivismo que llega a la concepción con la que se llevan adelante los procesos de gobierno de los modernos Estado-Nación naciente, está vinculada al influjo de Francia. Y ahí me parece interesante poder advertir que esta corriente filosófica
perdonen los que seguramente escucharon 1000 veces hablar acerca del positivismo, por ejemplo, los colegas de filosofía que además, pero bueno, hay colegas de otras disciplinas que no sé si han trabajado esta cuestión y me parece interesante hacer una pequeña referencia. Digo, como para construir un punto de arranque teórico que sea compartido, ¿no? Para construir algunos conceptos comunes. El positivismo del que tanto se habla, del que tanto se habló y del que tanto seguramente se hablará, tiene una concepción, en primer lugar, acerca de la historia de la cultura humana lineal, ¿sí? Esa concepción lineal implica que nosotros tenemos un punto de arranque y a partir de ahí una suerte de flecha inexorable hacia el progreso de la humanidad. Esa idea de progreso tan cara a la educación. Recuerdo al Chino Antelo, querido Chino Antelo, que hace unos años atrás para una charla que tenía que dar a un grupo de maestros y maestras, escribió un artículo breve pero tan potente que se titula Educar es, o enseñar es, ay por Dios, estoy con Alzheimer hoy. Bueno, ahora me va a salir el título. Bueno, en ese artículo que después les puedo compartir porque es muy breve y muy potente, el Chino dice que la treta de un educador, ¿sí? El artilugio de un educador siempre está vinculado a convencer a su estudiante o a sus alumnos de que estudiando esto va a lograr ser otra cosa, ¿sí? Bueno, eso también, fíjense que es una treta pedagógico-didáctica que usamos, eso también está vinculado a esa concepción lineal del progreso. O sea, si vos estás parado acá, pero haces esto, indudable e inexorablemente vas a llegar a progresar en la vida, el progreso de los pueblos, el progreso de la nación, el progreso del continente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el positivismo lo que entiende, como ustedes saben, a partir de aquel esquema elaborado por Comte, que nosotros partimos de un momento en la historia de la humanidad en el que, al que él denomina estadio, ¿sí? Estadio mítico, en el que la realidad se explica a partir de la intervención de seres sobrenaturales, ¿sí? El estadio mítico tiene que ver básicamente con esa manera de explicación del mundo y de la realidad, ¿no? O sea, algo sucede, algo ocurre, ¿sí? Porque hay fuerzas que están fuera de este plano de inmanencia, que están en el plano de trascendencia, que operan sobre el plano de inmanencia para que funcione de tal manera, ¿no? Desde los mitos fundacionales de los distintos pueblos y culturas, pasando por los mitos griegos, pasando por el cristianismo que retoma después y construye toda una concepción y demás, las grandes tradiciones religiosas y demás. ¿Qué es lo que se hace desde esos lugares? Básicamente explicar lo que ocurre en este plano a partir de la intervención de fuerzas sobrenaturales, ¿no? Yo siempre suelo decir, pero con ustedes me da un poquito de vergüenza, siempre suelo decir que una manera de explicar, digo, desde esa postura podría ser, por favor tómenlo como un chiste, no como una falta de respeto, que, no sé, ayer llovió porque San Pedro tenía las vejigas hinchadas, qué sé yo, una manera jocosa, para poner un término, de intentar explicar un concepto, ¿no? Pero básicamente nosotros nos movemos a partir de esa explicación de la realidad. Cuando nos ponemos una cintita roja, pensando que así entonces ahuyentamos la mala onda o el ojeo, cuando estamos con una situación difícil, que puede ser una situación difícil personal, puede ser una situación difícil de salud, y se nos agotan las respuestas de la ciencia médica, acudimos a lo que sea, ¿verdad? O sea, yo no estoy juzgando cuando estoy explicando esto, estoy describiendo, estoy diciendo cómo funciona aún hoy eso que Comte entendió que estuvo en el momento fundacional de la historia de la humanidad y que en determinado momento fue reemplazado por otra forma de explicación del mundo, ¿no? La siguiente forma de explicación del mundo se inicia, según Comte, con la aparición de la filosofía. Por supuesto, en el siglo VI antes de nuestra era,
ese paso, dicen los historiadores del pensamiento, los que hacen historia de las ideas, historia del pensamiento, dicen, bueno, en realidad en el siglo VI antes de nuestra era, cambia, o mejor dicho, no es que cambia, aparece una nueva forma de explicar el funcionamiento del mundo. Esa nueva forma de explicar el funcionamiento del mundo, no es que el mito da paso al logos, ¿sí? Logos, así, sino que en realidad aparece el logos, ¿sí? No sé si hay un paso del mito al logos, como dicen algunos autores, por ejemplo, Jean-Pierre Vernant en Francia, sino que en realidad aparece otra forma que se suma a esta explicación. Y el logos, que es, se traduce como palabra, como razón, como pensamiento, como lenguaje, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Intenta decir del mundo lo que acontece en él a partir del mundo. ¿Se comprende? O sea, ya no busca explicaciones por fuera del plano de inmanencia, sino que esas explicaciones las encuentra en el mismo plano en el mismo plano que intenta explicar. Lo que pasa es que, dice Comte, cuando nace la filosofía, las propuestas de explicación son racionales, pero en realidad son de un alto nivel de abstracción. Por lo tanto, siguen siendo, para decirlo en nuestros términos, voladas, o sea, no concretan. Pero no se preocupen, dice, por suerte nosotros, a partir del siglo XVI, hemos ido, siglo XVI con Descartes, pero porque él retoma esa tradición, hemos ido afinando la puntería. Y en este momento, siglo XIX, estamos en condiciones de anunciar al resto de los seres vivos, de los seres mortales, al resto de la humanidad, que hemos logrado construir otro estadio. Estamos ya nosotros en otro estadio, que es el estadio positivo. O sea, se comprende estadio mítico, estadio... ay, por Dios, siento que me voy a... en el estadio mítico o teológico, ¿sí? Es el momento, me olvidé decirlo, es el momento en el que él explica la realidad a partir de la intervención de seres sobrenaturales. El estadio metafísico, que es en el que aparece la filosofía, aparecen explicaciones de corte netamente racionales, pero de un nivel altísimo de abstracción. Y por último dice el estadio positivo o científico, en el cual la realidad se explica desde la realidad misma, apelando digamos, a formas de validación de eso que se enuncia, ¿no? A partir de ahí es que lo que se enuncia como forma, digamos, de explicación de la realidad, eso que solemos llamar el enunciado de la ciencia, tiene que poder ser contrastable, tiene que poder contrastarse con la realidad. ¿Se comprende? Con la realidad que está intentando explicar. Si yo digo, el agua hierve a 100 grados centígrados, tengo que poder comprobar, contrastar, verificar, ¿sí? Que el agua efectivamente hierve a 100 grados, a 100 grados centígrados. Perdone. Bien. Esta forma, espero no ser confuso, pero digo, esta forma lineal es un poco en esa misma línea de progreso, ¿no? O sea, ¿qué es lo que dice Comte? Dice, bueno, nosotros en Francia ya ahora podemos decir, anunciar al resto de los mortales que hemos llegado a explicar la realidad a partir de la intervención de la ciencia. Entonces se va a erigir ahí eso como el modelo de explicación del mundo. Y se lamenta además que haya civilizaciones enteras dentro de la humanidad que todavía están en el estadio mítico o teológico, o sea, en el estadio en el que se explica la realidad a partir de la intervención de fuerzas sobrenaturales. Lo que no advierte Comte es que los seres humanos vivimos, esto ya lo digo yo, ¿sí? Vivimos con esas tres formas de explicación de la realidad. Ninguno de nosotros se desapega nunca jamás de las formas mítico-teológicas de explicación del mundo. Ninguno de nosotros se despega de las formas metafísicas de explicación del mundo.
Y por supuesto, en algún momento adquirimos elementos para poder explicar lo que nos pasa, lo que nos circunda, lo que acontece, también a partir de la intervención de las ciencias. Pero se comprende, o sea, cuando pongo el ejemplo de nuevo, cuando nosotros tenemos un problema grave, un problema de salud, por ejemplo, no solo vamos a apelar al médico, y a veces la respuesta médica se agota, y entonces que nos vamos a quedar ahí. Miren, mi mamá falleció de cáncer, ¿sí? Y mi mamá llegó a comer hasta gorgojos en ese momento, ¿sí? ¿Se entiende? Hemos ido a todas las medicinas holísticas que podíamos, hemos ido a consultar a quien se comprende lo que estoy diciendo, o sea, y no es que mi mamá haya sido una persona irracional, no, pero además de razón, tenía ganas de vivir y tenía creencias y un mundo de creencias que además se alimentaba de lo que le decía a alguien, mirá, yo comí gorgojos y a mí eso se comprende, ¿no? Yo fui a tal cura sanador que entonces me impuso las manos y tal cosa, yo fui a tal médico que hace medicina holística y entonces se comprende, o sea, pongo ese ejemplo concreto que es muy cercano porque en circunstancias como esas, uno apela a todo. Entonces, eso me parece que es interesante como para rebatir esta idea de que hay una suerte de supremacía del pensamiento racional. No, cuando estamos en aprietos, ¿saben qué? Finalmente todo vale, ¿se comprende? Digo, cuando a la ciencia se le agotan las respuestas, o a veces a uno, yo tengo gente amiga que además de ir al médico y hacer el tratamiento médico, pongo esto porque es lo más cercano, ¿sí? Como ejemplo, también va a la iglesia donde está el cura sanador, no sé cuánta gente peregrina a Rosario, al padre, ¿cómo es? Padre, me sale Mario Pantaleo, pero no Ignacio. Es él. Al padre Ignacio, hay otros que hacen en otras confesiones religiosas, gracias, y a su vez van a cuanto cura sanador o médico holístico le proponen, ¿se comprende? Bien. Entonces, el positivismo lo que nos deja a nosotros como herencia en la escuela es la idea de que el único saber digno de ser transmitido es el saber de la ciencia. Y ese es el problema. Porque para el inicio de la educación sistemática funcionó y sirvió y ayudó, digamos, a que ese saber circulara. Finalmente, esa fue la convicción con la que se construye, digamos, el momento fundante del sistema educativo. Pero el problema es que después nos damos cuenta que cercena, obtura, deja afuera otros saberes que son tan valiosos como los saberes de la ciencia. Por ejemplo, los saberes de la comunidad. Por ejemplo, los saberes ancestrales. Por ejemplo, los saberes que se han construido históricamente en cada comunidad. Yo les hablé a ustedes de mi relación con el guaraní. Yo no aprendí guaraní porque en la concepción en mi época de ir a la escuela primaria rural estaba prohibido hablar guaraní. Así como estaba prohibido escribir con la mano derecha y las maestras te ataban la mano con la mano izquierda, te ataban la mano izquierda si vos pretendías sacar ahí ¿cómo es que se dice cuando uno es zurdo? Bueno, tu surdez, no me acuerdo ahora, cuando uno no escribe, pero algunas de ustedes deben recordar. Yo tengo historias de colegas que dicen que la maestra en la escuela primaria les ataba con el cinturón del delantal la mano izquierda para que aprenda a escribir con la mano derecha, porque estaba prohibido hacerlo con la izquierda. Bueno, esas concepciones cientificistas estaban muy presentes, y estoy hablando hace, 30 años atrás, ¿sí? Un poco más. Siguen estando todavía en algunos lugares, ¿eh? Ojo que todavía no hemos desempolvado del todo esto. Pero el positivismo finalmente hace eso, ¿no? Bueno, les voy a compartir algunas cosas que yo digo acerca del positivismo y que ustedes tienen ahí en la bibliografía. Históricamente, la validez de los saberes estaba sobredeterminada por los criterios metodológicos de las ciencias positivas. Esto se evidencia notablemente en la Argentina, donde la tradición positivista que marca la impronta del desarrollo de la educación pública y gratuita en el país funcionó de manera acrítica y todavía sigue haciéndolo como razón o fundamento del programa de laicización de la educación pública. Tanto la didáctica como la pedagogía y posteriormente las denominadas ciencias de la educación se consolidaron
Surdera se llama la condición de zurda. Ah, buenísimo. Ahí justito el aporte. Gracias, gracias, gracias. Tanto la didáctica como la pedagogía y posteriormente las denominadas ciencias de la educación se consolidaron sobre la base de una integración más o menos programática de principios científicos de corte netamente positivista y pragmático, tales como los que habían sido traídos por las maestras norteamericanas durante la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento. Por eso es interesante revisar esos supuestos epistemológicos, ¿no? Supuestos acerca del conocimiento, acerca de la ciencia. Bueno, yo digo que es trabajo de la epistemología analizar los supuestos científicos que estructuran el saber didáctico y la práctica didáctica, estableciendo en cada caso cuáles son los criterios para considerar como válidos algunos saberes y prácticas y desacreditar otros. Es decir, si la didáctica en efecto puede concebirse como una ciencia, es necesario a la vez pensar un ámbito en el que el discurso y las prácticas didácticas puedan ser analizados en sus supuestos y en sus construcciones. Esta tarea implica un metadiscurso sobre las prácticas de enseñanza que orienten las reflexiones hacia las formas de validación que en un momento dado privilegian ciertos modelos de enseñanza por sobre otros. Es necesario plantear instancias de autocrítica que promuevan la revisión permanente de los supuestos y las concepciones epistemológicas desde las cuales se educa y es educado el docente argentino. Por eso el trabajo de deconstrucción, ¿verdad? Por eso algo que también en otro tiempo se denominaba, o en otro paradigma se denomina desnaturalización, ¿no? Desnaturalizar, algo que se ha instalado, que se ha instaurado y que se establece ahí como lo natural, como lo dado. La tarea de repensar el lugar de la educación en la formación del docente nos enfrenta con la doble misión. Por un lado, reconstruir los supuestos metateóricos del conocimiento que sirven o sirvieron de fundamento a la práctica docente, tanto en el plano empírico de la enseñanza como el plano formal de la teoría de la educación, en el que se lleva a cabo la justificación de la formación del docente sobre la base de los modelos teóricos cimentados en concepciones epistemológicas dominantes. Pero por otro lado, también tiene la misión de analizar con sentido crítico esos supuestos, confrontándolos con modelos distintos a los legitimados académicamente. Bueno, básicamente de esto quería hablar en esta primera parte. ¿Qué piensan ustedes? Con Juan habíamos pensado también en hacer una suerte de momento de recuperación de la breve consigna que les dejé la clase pasada. Bueno, algo, antes de ir a eso, algo que quieran preguntar, consultar, decir, sumar, por favor, el micrófono es de ustedes. Sobre esto que estuvimos hablando, ¿no? Sobre la herencia del positivismo, sobre esto que también se denomina la matriz positivista, ¿sí? Que todavía sigue estando presente, según mi hipótesis, en la formación, por más que ya hay intentos desde hace, miren, desde la reforma de los 90, desde la reforma educativa de los 90, que fue más tecnocrática que la del 2000, con la ley del 2006, con la Ley Nacional de Educación, hay intentos, digamos, de poner en objeto de análisis crítico esta herencia del positivismo, pero sigue estando muy presente. Yo creo que les dije a ustedes en la clase pasada, hay lugares donde todavía se sigue usando un bolillero para tomar exámenes, ¿sí? Hay lugares donde la única instancia de evaluación válida para acreditar una asignatura es el examen final con tribunal. Entonces, digo, solamente se ve esa foto y no la película. Nos llenamos la boca los cientistas de la educación del proceso, de las trayectorias, pero después venga acá, siéntese delante de 3 monstruos, como dicen los chicos, siéntese acá y vomite todo lo que aprendió. ¿Sí? Así. Venga acá y dígame, y si se olvidó de algo, vuelva en el próximo turno. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Esto sigue estando presente. Esto todavía en la evaluación se nota mucho, ¿no? En la evaluación, en ciertas formas de la gramática escolar, ¿sí? Ustedes lo deben advertir en los institutos. Hay mucha más amabilidad en este momento, hay mucha más apertura, hay mucha más consideración
el Estado hace un esfuerzo, el Estado Nacional, desde la creación del Infod, y los estados provinciales hace un esfuerzo. Hay área de políticas estudiantiles que antes no había, por ejemplo, ¿sí? Hay coordinación de prácticas que intenta acompañar esos procesos. Hay prácticas desde el primer año, ¿sí? Pero este tufillo, herencia del cientificismo positivista o de la matriz positivista, y yo no sé si se ha erradicado, ¿se comprende? Es como el mal de Chagas, ¿no? Supuestamente está erradicado, pero de vez en cuando aparece un caso. ¿Eh? Bueno, ¿qué piensan ustedes de esto? Hablen, por favor. Acá pueden levantar la mano y vamos administrando los turnos. Dale, Ahí María. está. María Luz. Hola, buen día. Hola, María. ¿Cómo están? ¿Se escucha? Sí, perfecto. Bien, justamente el otro día hablando con una colega, ella dice que considera que los chicos como que solo logran el aprendizaje si van a examen final. Entonces, mi discusión era porque yo planteo coloquios integradores. Y ella me decía que como en su formación ella tuvo exámenes finales y eso la ayudaba a comprender mejor la materia, consideraba que era la mejor forma de evaluar. Entonces, justo con lo que vos mencionabas, rescataba como ese debate de decirle, a veces yo considero que integrar toda la materia en un coloquio integrador tiene el mismo nivel que un examen final, con un tribunal, digamos. Sí, gracias por el ejemplo. La verdad que esa discusión está, por lo menos en el instituto donde yo trabajo, también está presente, ¿no? Macarena. Sí, bueno, a raíz de lo que venimos hablando, quizás el desafío justamente a partir de estos rasgos del positivismo con los que nos encontramos comúnmente, digamos, sea pensar justamente el desafío, cuál es el sentido, ¿no? De poder derribarlos, criticarlos o de sostenerlos, porque hay algunos docentes profesionales que están muy arraigados, digamos, con esas cuestiones, ¿no? Del positivismo, con esas actividades que, como decía la compañera, llevan adelante exámenes finales, pero bueno, ¿cuál es el sentido que le estamos dando a este tipo de trabajo? Creo que justamente el desafío es pensar en ese tipo, más allá de si es bueno, si es malo, pensar qué sentido desde nuestra práctica, de nuestra formación, estamos dando. Yo quisiera que no se comprenda que estoy en contra de los exámenes finales. No dije eso. Lo que dije es que en muchos lugares se cree que el examen final es, digamos, la única instancia válida como, evaluación. Y en realidad, en el discurso pedagógico actual, en los institutos hablamos mucho de proceso y de cuidado de trayectorias. Entonces, ahí habría que revisar, ¿sí? Inclusive hasta normativamente habría que revisar. ¿Se comprende? Porque yo entiendo, cuando yo estudié filosofía en su momento, había que sentar, yo perdonen la expresión, pero son horas culo, no lo puedo decir de otra manera. Había que sentar el tujes en la silla y eran horas y horas de lectura, porque si yo me acostaba a leer, me quedaba dormido, ¿se entiende? O sea, eran horas de leer. Los textos que acompañaban la comprensión del proceso histórico que estábamos estudiando y a su vez leer a los filósofos, ¿no? Leer lo que se producía en una determinada época. Bueno, y recuperar por ahí clases, yo tenía un grabador, ustedes son muy jóvenes, eso ya no existe ahora, pero yo tenía un grabador con cassette, entonces iba con un grabador de periodista, así se llamaba, le ponía al grabador por ahí algunos teóricos y después escuchaba eso, leía los manuales que son unos bodoques así, tenía el diccionario de filosofía y después le metía, ese era un trabajo que me llevaba por ahí 3 meses para preparar un final. ¿Se entiende? Y eso no está mal, eso me parece que está fantástico. Ahora, yo estoy hablando de otra cosa, de creer que toda la formación, que 10 materias que tienen los planes de estudio más o menos hoy promedio por año, que un estudiante va a poder
estudiar 10 materias de esa manera, porque además el estudiante trabaja o tiene familia, ¿sí? Y además se pretende que lo haga en 4 años, porque eso básicamente es lo que... A ver qué dice. Creo que es muy acertado cuando enunciaste la palabra de construcción, ya que las instituciones educativas deben premiar los saberes sin estar sujetos de manera extrema a formatos tan rígidos. Claro, no es que debemos replantearnos las instancias evaluativas, las metodologías y valorar el acompañamiento permanente y la enseñanza hacia los alumnos que tienen sus procesos. Comparto con Macarena que es fundamental darle sentido, exactamente. Claro, quiere decir, y concuerdo, que la instancia final no es todo, sino que se debe tener en cuenta el proceso del alumno, cómo avanzó a lo largo de la cursada, acompañando su trayectoria. Hay un concepto que lo usaron hace unos años atrás. Vieron que en ciencias de la educación por ahí se generan conceptos que después se ponen de moda, ¿no? En la educación. Por eso es que a veces nos odian los de las disciplinas. Ya están otra vez con esa pavada. ¿Es así o no? Bueno, hace unos años aquí en la provincia, no sé si en Entre Ríos, pero apareció el concepto ponderación y se institucionalizó en la dirección de nivel medio. Entonces la dirección de nivel secundario, así se llama, mandó un formato de planilla donde vos tenías que poner las calificaciones de las evaluaciones periódicas que tomabas durante el trimestre. Vamos a suponer que el alumno tenía 4 o 5 de promedio, o 6. Acá se aprueba con 7 en la secundaria, ¿no? Y después había un casillero que decía ponderación. Entonces ahí uno tenía que ponderar para arriba o dejar como estaba en función de, digamos, cualitativamente una evaluación de cómo había sido el proceso. No está tan mal, ¿se comprende? Era una manera de que administrativamente, o sea, quien lleva adelante el gobierno de la educación media en ese momento, administrativamente había establecido, bueno, los docentes morían de rabia, decían, ¿cómo es posible? Bueno, pero yo les decía a los colegas, pero nadie te está obligando. Lo que te están es dando la oportunidad de, por ahí capaz no le digo, ¿qué pruebas tomaste? Y son pruebas de, por ejemplo, multiple choice, que todavía siguen existiendo en la escuela secundaria con cursos de 40 o 50 alumnos, ¿no? Bueno, Daniel, sí. Perdóname que te interrumpa. Había levantado la mano Soledad anteriormente, y antes de que ella de cederle la palabra, te leo el comentario, 2 comentarios, uno de Liana Wetzel, que dice, claro, quiere decir y concuerdo que la instancia final no es todo, volviendo a esto del examen final, Sí. Sino que se debe tener en cuenta el proceso del alumno, cómo avanzó a lo largo de la cursada, acompañando su trayectoria. Y Martín Tarasesco dice, en los institutos de formación docente se sigue con la lógica explicación, aplicación y verificación, a pesar que en las planificaciones se hable de innovación, creatividad. Micaela después agrega, también es una realidad que un estudiante que no ha desarrollado una buena cursada o trayectoria difícilmente pueda acreditarlo en un examen final. En este sentido, uno trata de considerar la cursada del estudiante haciendo preguntas relacionadas, pero no se le puede sacar peras al olmo. Claro, sí, sí. Y ahora, no sé si Soledad, ¿querés intervenir? Sí, gracias. No, quería retomar un poco algunas como palabras y ideas que me parecían re interesantes, también compartiendo con Macarena lo que dijo de cuál es el sentido. Me parece, a mí me gusta mucho la palabra de construcción y de construirnos, con la que abrió Daniel, ¿sí? la clase de hoy. Pero también me gusta la palabra repensarnos, repensar y repensarnos. Y ahí justo en la pantalla está, digamos, este extracto, digamos, esta cita, en esta doble misión. A mí me parece re interesante esto de pensar así, en que podemos, incluso en pensarnos en esta cuestión de reconocer nuestras propias contradicciones también, en el repensarnos en nuestras prácticas.
porque a veces pasa que uno cree que, bueno, la forma que tiene es la forma correcta o es la mejor forma y Así es. demás. Entonces, por ahí el poder repensarnos y también reconocer que a veces estamos siendo de una manera positivista, de otra manera más crítica, más innovadora, y que eso convive, porque somos seres humanos y somos seres contradictorios. Y el hacerlo consciente, reconocernos, nos permite también el poder movernos de ciertos lugares y ir cambiando, transformando, deconstruyendo. Entonces me parece que re interesante, yo tomé repensarnos esto de la doble misión, que es como continuamente una práctica, y el hacer consciente de nuestras propias contradicciones y esto de cuál es el sentido. Y quería comentar porque a mí me gustan mucho las consignas así de preguntas que por ahí nos dejan, porque quedo toda la semana ahí repensando, y en esto de qué es la didáctica, yo la pensaba tratando de no Ahí, pensar en ahí, autores ahí y... vamos. Ah, bien. Arrancamos, ¿les parece, con esta cuestión? Porque yo les había dejado esa pregunta y bueno, le Sí. pedí a Juan que él coordine un poco el plenario o recuperación de esa pregunta que les dejé. Así que arrancá, Sole, ¿te parece, Juan? Bueno. Perfecto, y vayan sumándose también aquellos que quieran después sumar sus palabras. Así es. Yo voy a intentar tomar nota de algunas cosas. Bueno, a mí lo que más tratando de no pensar en autores, porque esa fue la cuestión que Sí. me propuse, y en base también a lo que en la semana fue sucediendo en clase y con ciertos espacios y ciertos grupos de estudiantes, lo que más me resonó fue esto de que como que la didáctica es el arte de enseñar. ¿Será porque la palabra arte o artesano, artesana es algo que tiene que ver un poco con lo que a mí me pasa, digamos, en mi vida cotidiana, porque el arte como que me atraviesa todo el tiempo, entonces como que le encuentro desde ese lugar de lo que podemos ir construyendo. E incluso muevo las manos porque es como que las manos tienen que estar siempre ahí como en construcción. Y fue lo que más me resonó, por eso quería traerlo sin pensar así como en autores y demás, pero desde lo artesanal, desde lo que podemos hacer y construir todo el tiempo y reconstruir y dar forma, pero no de formar algo que no tiene forma, sino de ir construyendo de una forma desde el arte, desde lo artesanal, ¿no? Eso es lo que más me resonó en esto de pensar qué es la didáctica desde ahí, digamos, ¿no? Incluso teniendo en cuenta el aula, teniendo en cuenta los grupos, teniendo en cuenta lo que fue también la semana, que fue bastante intensa, pero que la llevé por ese lado, digamos. Bueno, lo quería compartir. Perfecto, Soledad, muchísimas Genial. gracias. Ahora vendría el turno de Micaela Luxen. Hola. De todas maneras, sí, yo voy a intervenir, pero me parece que Jonathan sumó un comentario relacionado con el tema previo, si no me parece que le va a quedar Sí, colgado. dale, Bárbara, ¿Sí, entonces lo intervengo? leo. Dale, lo leo. Entonces, Jonathan dice, vale aclarar que los estudiantes tengan la posibilidad de tener otras alternativas de evaluación. No quiere decir que sea fácil. Ejemplo, una instancia de evaluación en mesa de examen puedan articular teorías es interesante. También si repensamos las metodologías, no es únicamente porque sea tan rígida, sino que hay otras que son mucho más ricas y constructivas. Ahí está. Ahí está. Bueno, entonces, Daniel, no sé si quieres decir algo al respecto de esto último que leí. No, seguimos. Estoy tomando nota. Perfecto. Bueno, yo también voy por el lado de Soledad. Ella habló en términos de la didáctica como algo artesanal. Yo cuando había pensado la definición en el momento en el que Daniel nos dio la consigna, pensé en que la didáctica es lo que hace que nuestros estudiantes amen nuestra materia. Y los profesores, o sea, hay docentes que saben un montón, pero que no pueden transmitirlo. En cambio hay otros que saben, o sea, con los que los estudiantes se terminan quedando es con los docentes que hacen que
la materia les sea significativa a ellos, es decir, que les guste, que los contenidos sean relevantes, que puedan relacionar con sus experiencias. En ese sentido, digamos, para mí la didáctica es lo que hace que los estudiantes amen una disciplina o una materia. Y en ese sentido entra mucho, digamos, esto lo artesanal, digamos, esto de buscar herramientas, de seleccionar actividades que para ellos sean significativas, actividades que les gusten, y que sirvan para lo que yo estoy buscando que aprendan, digamos. Entonces, no solo lo que les guste a ellos, sino también que aquellas actividades que concreten objetivos que yo me planteo. Por eso, para mí, tiene que ver más con amor o con pasión que con otra cosa, que con un método en sí. Excelente, gracias, Micaela. Qué lindo. Ahora es el turno de Diana Tomé. Hola, ¿sí me escuchan? Sí, Diana, te escuchamos. Bárbaro. No, porque voy viajando, por eso decía. Yo coincido con la compañera, que para mí la didáctica es la forma, la habilidad, la impronta que tiene el profesor de transmitir los conocimientos a sus alumnos, porque realmente nosotros podemos saber muchísimo, podemos tener una base científica increíble, pero a veces nos cuesta transmitirle a nuestros alumnos eso que nosotros queremos llegar. Y por ahí, en mi función como profesora de enseñanza primaria, nosotros manejamos mucha didáctica porque con los niños pequeños esto es básico. Y por ahí me da la herramienta necesaria como para poderles llegar mejor a mis alumnos de terciario también. Eso me he dado cuenta. Gracias, Diana. Perfecto. A ustedes. Ahora es el turno de Macarena Alarcón. Sí, a raíz de lo que decía Diana recién, esto de la dificultad que nos presenta, ¿no?, a la hora de transmitir determinados contenidos y demás, pensaba en la complejidad del objeto de estudio de la didáctica, que no es cualquier complejidad, sino que justamente pensar la enseñanza es pensarla seriamente desde distintos puntos de vista, ¿no? Entonces, ahí radica justamente nuestra responsabilidad de pensar que estamos ante determinados sujetos, trabajando con determinados contenidos y con determinadas formas de transmisión que no son ni cualquier forma de transmisión ni cualquier contenido. Entonces, bueno, a raíz de todo lo que decían las chicas, no perder de vista justamente esta complejidad de la didáctica me parece sumamente importante como docentes, digamos. Gracias, Macarena. Bien, no hay más manitos. Ahí está, Aida Enríquez, te escuchamos. Estás muteada. Perdón, me colgué. Me quedé también, me resuenan las palabras de todas las chicas que fueron hablando, y también me quedé en la semana tratando de resolver la tarea, como decía la primer compañera. Entonces pensé, bueno, que la didáctica es la estrategia que me ayuda a pensar cómo transformo ese contenido cognoscible que tengo en algo cognoscente. Es decir, aplicar en algo, lo que es la famosa transposición didáctica que nos enseñan. Pero también pensando en los alumnos que tengo, o sea, no volar y decir, bueno, voy a presentar cualquier cosa, sino viendo los sujetos con los que voy a trabajar y pensar en ellos como los que tienen que mostrar y disfrutar de ese proceso, y que yo pueda visualizar y visibilizar que sirvió para algo lo que hice. Para mí es eso. Perfecto. Daniel, te leo acá un comentario de Carla Favotti que dice: la didáctica aporta herramientas para construir vínculos entre la enseñanza y quienes llevamos a cabo la tarea de enseñar. Es decir, que la didáctica aportaría insumos teóricos y metodológicos para que los docentes conozcamos e identifiquemos distintas perspectivas de enseñanza, como también elijamos una de ellas posicionándonos políticamente. Esto quiere decir que establezcamos unos propósitos educativos definidos y significativos en función de la perspectiva asumida. Bien, bien.
Bien, ¿alguien más que quiera aportar? Bueno, voy yo. Yo voy a ser sincera, y cuando nos dijiste, Daniel, que pensemos este interrogante, empecé a preguntar, a ver, ¿la didáctica para vos qué es? ¿La didáctica para vos qué es? Y empecé a definirla, pero por negación. Bueno, a ver, no. Me dijeron, por ejemplo, la didáctica es una caja de herramientas, y yo estaba convencida de que eso no, la didáctica no es eso. Y así, ¿no? Entonces llegué a la conclusión, para mí, ¿no?, de que voy un poco con lo que dice Carla. Desde mi punto de vista, la didáctica es, bueno, primero un campo disciplinar que lo que hace es brindarnos herramientas para pensar y repensar nuestras prácticas. Por eso también lo asociaba al concepto de construcción. Y una cosa que me hace ruido fue uno de los comentarios de las compañeras que decían: hay profes que manejan más la didáctica que otros. Eso me quedó resonando ahí. No dudo de que haya profes que manejen más o mejor la didáctica que otros. Para mí, un profe que es súper estructurado, la didáctica en sus clases está presente, y en otro que sea innovador, creativo, que todo el tiempo esté innovando en sus estrategias, la didáctica también está presente, pero no es que hay colegas que manejan más o mejor la didáctica que otros. Tal vez interpreté mal lo que dijeron algunas compañeras, pero eso me quedó como haciendo ruido. La didáctica está. Enseñes como vos enseñes. Eso. Bueno, esa es toda una definición, ¿no? Así que... Bien, Daniel, te leo otros comentarios. Dale. Estefanía Díaz dice: y no perder de vista que nuestras prácticas se sustentan en un marco epistemológico y en un posicionamiento político-pedagógico. Totalmente. Agrega después María Luz Bonomi: pienso que, están escribiendo y se me va un poquito, perdón, la desprolijidad. Pienso que la didáctica es un espacio donde nosotros como docentes volvemos constantemente para revisar nuestras propias prácticas. Vanessa después agrega: la didáctica es una manera de relacionarnos con el saber y la construcción del saber del alumno. Y Eliana Websel dice: creo que la didáctica es la agudeza que tiene el artista o actor, docente, para que los espectadores, alumnos, se interesen por la obra y quieran seguir viendo las próximas funciones. Qué linda la comparación, la analogía. E incluso ser partícipes de nuestra función e inspirarse para convertirse en futuros actores, constructores de otras obras para otros espectadores. Me encantó la analogía, perdón por comentarlo. Está bien. Sos parte del grupo, pues. Estás habilitado a hablar, a opinar, a tomar la palabra. Por favor, Juan. Este es un encuentro entre colegas, de eso se trata. Bien, bien. Entonces, gracias, Daniel. No sé si te parece ir como de alguna manera desandando todo esto. Sí, me parece interesante que puedan también, ahí me parece que hubo una última... Acá no la leí, perdón, Sí. ahí está, sigo entonces leyendo. Coincido en lo que están diciendo las compañeras. A su vez, creo que quienes estamos en esta capacitación tenemos una doble relación con la didáctica. Por un lado, como docente, en las decisiones que tomamos cada día para pensar nuestra práctica y construirla, y por otro, como un obsequio que brindamos a nuestros estudiantes para que ellos, se puedan construir como futuros docentes. Eso lo dice Jorgelina Alicegui. Miriam Rolando nos dice que la didáctica es la expresión de nuestro ser docente en la interacción con nuestros estudiantes. Agustina Picasso agrega, y antes de hacerle la palabra a Verónica Escobar, que ha levantado la mano, dice Agustina Picasso: me suma las reflexiones de mis compañeras y aporto que la motivación que tenemos en primera medida como docentes es importante, ya que eso va a influir en los estudiantes y ser empáticos con ellos. Dicho esto, Verónica, te escuchamos. Bueno, respecto a esta reflexión, a mí me pasa que yo soy profesora de didáctica, trabajo en el profesorado de economía y de matemática en esta asignatura,
Y a mí me pasó estar trabajando Alicia Camiglioni, el saber didáctico, y que los docentes, los alumnos, perdón, me digan, es aburridísimo. Entonces, bueno, en el módulo anterior poníamos en tensión lo pedagógico y lo específico, lo disciplinar y lo pedagógico. Y después de haber trabajado en el módulo anterior, y con la propuesta del profesor la semana pasada, yo charlé con mis alumnos de matemática, porque de economía no, en economía los textos eran llevadero, parece, y bueno, empezaron a poner más de ellos también, porque me tomé el trabajo de explicarles que la materia la hacíamos en conjunto, que ellos también podían proponer textos, que ellos también podían investigar y hacer propuestas, ¿no es cierto? Que todos estábamos aprendiendo, a pesar de que, bueno, yo los estoy formando como futuros docentes y que la didáctica es imprescindible para nosotros desde nuestro trabajo, ellos también desde que son alumnos, desde su formación pueden participar. Así que bueno, tienen esa tarea ahora de buscar bibliografía, que esto ya pasó, ya lo dimos, ya lo trabajamos, ¿no? Pero de proponer nuevas actividades o nuevos autores que no están contemplados en el programa. Bien, bien. A mí me quedó haciendo mucho ruido esto que decía, se me fue el nombre, que la didáctica está, enseñes como enseñes. Carolina, vos creo que fuiste, ¿puede ser? Sí, Sí. Abrigo. Sí. La didáctica está, enseñes como enseñes. Me parece que es un eje a revisar y a repensar juntos, ¿no? Verdaderamente está también en ese profesional que por allí toma horas de un campo específico y que no tiene formación docente y que entonces hace un intento de transmisión de acuerdo a lo que entiende que debe ser la transmisión. Hemos tenido excelentes docentes que no tenían formación docente y hemos tenido docentes con formación docente y que fueron mejor ni hablar, y viceversa, ¿no? Y viceversa. Entonces me quedé pensando en esto que vos decís. La didáctica está, enseñes como enseñes. Habría que revisar porque, digamos, como una... Si uno la entiende como una vinculación directa con el acto de transmisión, bueno, en ese sentido podríamos decir, siempre hay una manera de llevar adelante el acto de transmitir, ¿sí? Nosotros, por supuesto, estamos proponiendo una reflexión acerca de la didáctica, estamos intentando sistematizarla, de hecho, de eso nos vamos a intentar ocupar en este tiempo, pero es muy interesante y muy potente y muy problematizadora la propuesta que vos señalás, ¿verdad? También entiendo lo que decía en el inicio, que es esta idea de arte vinculada a lo artesanal, al trabajo artesanal, que creo que decías vos, Soledad, eso, ¿no? O sea, es un trabajo que no se puede seriar, no es un trabajo seriable. Sin embargo, la didáctica ha construido algunas, por lo menos en los intentos durante toda su historia como disciplina, ha construido algunos intentos de seriación, por así decirlo, ¿no? Algunas pautas, y de hecho ese es uno de los elementos por los cuales se la va a cuestionar en su cientificidad. Dice, bueno, está bien, la didáctica tiene un discurso que se acerca al campo de las ciencias sociales, pero en determinado momento deja de describir y pasa a prescribir. Cuando ese campo se torna prescriptivo y empieza a decir, bueno, usted tiene que formular un objetivo de esta manera, seleccionar un contenido de esta manera, establecer o escoger actividades y definir estrategias de enseñanza de este modo. Cuando entra, digamos, en la fase normativo-prescriptiva, bueno, ese es el punto, para decirlo de algún modo, en el que siempre se le ha achacado en la historia de constitución del campo, digo, en términos de falta, para ponerlo así en clave epistemológica, ¿no? O sea, los guardianes de las fronteras de la ciencia, como decía
hoy estoy con Alzheimer. Realmente estoy, por favor, no es Klimovsky, sino que en realidad es Mario Bunge. Mario Bunge, un epistemólogo argentino que vive en Canadá ya hace muchos años, que pertenece a la tradición de la epistemología de corte positivista, dice, fíjense la palabra que usa, esto nos lo remarcaba Mario Heller cuando nos daba clases, que la epistemología, escuchen bien la imagen que usa, patrulla las fronteras de la ciencia. O sea, la epistemología marca lo que es ciencia de lo que no lo es. Y cuando marca lo que es ciencia, por supuesto, reivindica esa forma de saber como válida, como digna, como transmisible, como lo deseable, y todo lo demás, bueno, las ciencias sociales, excepto algunas, son cháchara, y ni hablar de las ciencias de la educación, ¿no? El psicoanálisis, por supuesto, cháchara, ¿sí? Hay una anécdota que siempre contaba Esther Díaz, que Klimovsky toda la vida habló, por supuesto, del psicoanálisis como si fuera, bueno, como lo entiende Popper, ¿no? Como una pseudociencia, como cháchara. Y en determinado momento lo empiezan a contratar de la Asociación Psicoanalítica Argentina y empieza a dar conferencias ahí. Entonces cambió su discurso y dice que el psicoanálisis está en las vías correctas para convertirse en una ciencia. No sé si me explico, o sea, es tan fuerte la impronta de la epistemología como matriz de demarcación de los saberes, del campo de los saberes, que aquí también, cuando se habla de la didáctica, hay una injerencia fuerte. Los que enseñan didáctica aquí, los que están en este grupo, saben de lo que hablo. No sé si quieren aportar algo, pero uno de los primeros temas que suele aparecer en un programa es justamente problemas epistemológicos de la didáctica. No sé si aparece eso en alguno de los programas de ustedes. ¿Alguien me quiere contar? Cric, cric. Porque justamente, ¿sí? Perdón, Daniel, no, me quedé con esto, mientras alguno, a ver, toma coraje y se anima a compartir esto último, este aporte de Flavia Ramírez, que dice, creo que tampoco hay que olvidar que somos, volviendo a esto de la didáctica, Sí. ¿no? Que somos formadores de futuros docentes, por Sí. lo que la didáctica debe ser un eje más que importante. Por supuesto, por supuesto. Pero entiendo que tiene una, a ver, la disciplina, la didáctica como una disciplina, ¿qué es finalmente? ¿Es una disciplina? ¿Es un conjunto de saberes? ¿Es una ciencia? ¿Es un arte? ¿Sí? Bueno, estas cuestiones están todavía, por ahí muy presentes en ciertas discusiones, ¿no? Pero digo, si esta idea de que Natalia, dale. Hola. Hola. Estoy igual que vos con la voz. Sí. Yo no soy experta en didáctica y tampoco, yo estudié, la otra vez conté, estudié licenciatura en sociología y después hice profesorado, así que siempre estoy ahí muy insegura con ese tema. Pero en algún momento vi un texto y sé muy bien esto de la patrulla que hay alrededor de las ciencias sociales por socióloga. Sí, sí. Que la didáctica a pesar también... de que ustedes son la niña bonita, porque la sociología sí. es la hija directa de Comte, digamos. Claro, sí. Él medio la gestó ahí junto con otro francés, con Durkheim. Pero bueno, les costó definir, ¿no? Trataban de hacer eso justamente. Y leí en algún lado que la didáctica también puede ser vista como un conocimiento técnico en esto de la prescripción, ¿no? De la parte normativa que tiene, así como el conocimiento de la medicina, que obviamente se funda en ciencias, está atravesado por saberes científicos, pero a la vez tiene una dimensión técnica. No sé si es correcto esto, te pregunto. Sí. Es correcto, y de hecho esto está presente en estas discusiones, por eso las traigo acá, ¿no? Sí, Natalia, de hecho, creo que, bueno, ahora vamos a empezar nosotros, no sé si alguien más quiere decir algo, pero la idea es empezar a mirar un poco qué es esto de
de la didáctica. Por supuesto, yo voy a tomar a dos referentes que tenemos en nuestro campo, que son Alicia Camillioni, que efectivamente resulta bastante aburrido a veces para darles así el bodoque a los alumnos. Por eso hay que mediar, hay que armar, me parece, otras cosas. Yo escribí un librito de didáctica, les conté, creo, en la primera clase, ¿o no? ¿O no les conté a ustedes? Bueno, este librito de didáctica, ustedes tienen ahí unos capítulos, son capítulos muy breves. Lo escribí porque una estudiante muy cercana en el afecto, en la pandemia me preguntaba por WhatsApp conceptos de didáctica, y bueno, a partir de ahí y de mis explicaciones, después dije, bueno, voy a escribir algo que le sirva a los estudiantes, pensando en los estudiantes, no en los colegas. Los colegas tienen un montón, tenemos bibliotecas enteras, de hecho podemos encontrar en el país gente que es súper, Camillioni es una de las referencias más importantes que tiene el país, pero me parece importante que nosotros también asumamos esa tarea de mediar lo que le vamos a dar a los estudiantes, porque lo contrario puede ser eso, ¿no? Muy aburrido, ¿se comprende? No van a ser profesores en ciencias de la educación, eso también tenemos que tener en cuenta los profesores cuando enseñamos materias del campo general, del campo que se denomina así, campo de formación general. Eso me parece que es como interesante de poder poner en cuestión también. Bueno, miren lo que dice Camillioni, voy a recordar cosas que seguramente la mayoría de ustedes vio en su formación. Dice Camillioni que la didáctica general constituye una teoría de la acción pedagógica sin más especificación. Los principios de la misma tienen alcances amplios y tiene la intención de abarcar la más amplia gama de situaciones diversas de enseñanza. Se enfoca en los aspectos comunes de las diversas situaciones de enseñanza, sin diferenciar con carácter exclusivo campos de conocimiento, niveles de la educación, edades o tipos de establecimiento. Debido a su nivel de generalidad, está más cerca de las teorías del aprendizaje, del pensamiento y de los procesos de cognición. Entonces, eso para ella es la didáctica general, mientras que las didácticas especiales, lo que actualmente se denominan didácticas específicas, en cambio, desarrollan campos sistemáticos del conocimiento didáctico que se caracterizan por partir de una delimitación de regiones particulares del mundo de la enseñanza. En ese sentido, dice, están más cerca de la práctica. Esa es la discusión entre didáctica general y didácticas específicas. ¿Cómo ven esto? ¿Se comprende? Sí, ¿verdad? Y dice, la didáctica es actualmente una disciplina en busca de su identidad. Es esta una cuestión que está lejos de ser irrelevante en el campo de las ciencias sociales, considerando en su conjunto, porque a pesar de los múltiples intentos en la historia de este campo de conocimiento, tendientes a considerar límites entre las disciplinas que lo componen, las fronteras se orientan actualmente a confundirse entre ellas y desaparecer. En todo caso, nuestra disciplina es una teoría de la enseñanza heredera y deudora de muchas otras disciplinas. Bien, entonces Camillioni define a la didáctica como una disciplina en búsqueda de identidad, ¿sí? Y aquí Steinman aporta, dice, en el recorrido histórico del campo de la didáctica no puede negarse la influencia de dos hechos relevantes. Por un lado, la ruptura del paradigma normativo instrumentalista, otrora constitutivo per se del campo. ¿A qué se refiere? Durante mucho tiempo, la didáctica se entendió en la formación solamente en su carácter de prescripción, de eso que inclusive en la formación docente tomó el nombre de planeamiento, conducción y evaluación del aprendizaje. Susana Abolio de Cols, ¿sí? Una gran profesora. Es más, miren, la tengo acá. La tengo acá. Planeamiento, conducción y evaluación del proceso encima de, así, ¿no? Enseñanza, guión, aprendizaje, como si fueran la misma cosa, ¿sí?
Susana Bolívar Cols nos formó a muchos docentes. Digo, nosotros cuando estudiábamos en los profesorados, estudiábamos con los libros y eran absolutamente prescriptivos. O sea, ella hacía una referencia teórica y después nos enseñaba a través de sus libros cómo había que llevar adelante eso que se establecía ahí, ¿no? Ese es, digamos, podríamos decir, eso es lo fundante que tiene el carácter de la didáctica y lo que acá señala Steinman. Por otro, dice, el desarrollo que los programas de investigación devenidos de las didácticas especiales, fundamentalmente en el fructífero campo de la didáctica de la matemática, que han constituido un campo de conocimiento didáctico al que, sobre todo, algunos investigadores de la problemática derivada de la enseñanza de un contenido específico con asiento profesional en las disciplinas objeto de enseñanza, empiezan a reconocer como la única didáctica posible, la didáctica de. Acá quiero decir, entre la didáctica general y las didácticas específicas aparece la didáctica del contenido. Hace unos años yo enseñaba en un profesorado que había habilitado el INET, el Instituto Nacional de Educación Técnica, y tenía gente que provenía de distintas disciplinas, industriales, algunas sociales, pero la mayoría eran arquitectos, ingenieros, técnicos electromecánicos, maestros mayores de obra, algún contador, algún licenciado en administración, ¿sí? Que estaban habilitados a hacer ese profesorado. ¿Cómo pensar? Porque la materia se llamaba así, didáctica específica. ¿Cómo se podía pensar una didáctica específica sin apelar al contenido? ¿Se entiende? O sea, había que pensar un marco general de la didáctica específica de la ETP, de la educación técnico-profesional, pero después había que ir a los campos digamos, de contenidos específicos objeto de la transmisión. ¿Se comprende? Por eso me parece muy interesante lo que dice Steinman. Entre la didáctica general y las didácticas específicas, producto, digamos, de la didáctica de la matemática, que niega, o sea, nos ningunea, los que hacemos didáctica general nos ningunean de una manera como que si no existiéramos, ¿no? Hay toda una corriente dentro de la didáctica, acá hay profes de matemática, ¿verdad? O sea, que pueden dar fe de lo que estoy diciendo. Hay toda una corriente dentro de la didáctica de la matemática que directamente ningunea a la didáctica general. Y la didáctica general recupera el concepto de transposición didáctica, tan, digamos, central en los programas de didáctica general, viene de ahí. O sea, nosotros no tenemos ningún problema, digamos, en recuperar esos conceptos. Pero ahí se comprende, el diálogo a veces se torna muy difícil. No se imaginan, ustedes, la mayoría son muy jóvenes, pero no tienen idea lo que fue a partir de la creación del Infod y en el 2010, cuando empiezan a discutirse los lineamientos para la formación docente, la nominación, el nombre de las materias del campo de la didáctica de la matemática. Por ejemplo, en el profesorado de educación inicial o primaria. ¿Cómo se iba a llamar? ¿Se iba a llamar matemática, didáctica de la matemática o enseñanza de la matemática? Esa fue una discusión a capa y espada, ¿eh? No tienen idea. Yo participé del equipo jurisdiccional de elaboración de los diseños y por momentos yo hacía esto, me quedaba así, azorado. Yo la buscaba, una colega de aquí de Bellavista, una referente en el campo de la didáctica de la matemática, y eran unas discusiones, no se imaginan, pero tremendas. No sé si hay profes de matemática acá y si tienen, digamos, en cuenta esto, pero estas cuestiones son interesantes. Quiero decir que nada es tan armónico siempre, ¿no? Noemí, exactamente, Noemí, la gorda Acuña, una diosa a quien yo quiero muchísimo, con un carácter muy especial. Si alguno la conoce, bueno, ya saben cómo es. Una genia, Noemí Acuña. Bueno, yo la buscaba en mi Forcá, yo tenía en ese momento un Forcá, la buscaba por Bellavista y marchábamos. Las charlas con ella, yo aprendí un montón, digamos, de cómo ellos fundamentan. Sí, es especial, pero exactamente, es una genia. Bueno, ya está jubilada, les cuento, pero sigue trabajando en la universidad. Bueno, eso aparte, ¿no? Como dato aparte. Pero bueno, esto también, ¿no? Esto de discutir. Pero ahí, por ejemplo, la discusión entre los que estaban dentro del área de matemática era, ¿tiene que ser didáctica de la matemática? No, tiene que ser enseñanza de la matemática. ¿Y saben qué se optó? Por poner matemática nomás. ¿Sí? Porque si no, no se ponían de acuerdo nunca. Entonces la que estaba coordinando dijo, listo, basta. Se pone matemática 1 y matemática 2. Listo. Después se define y
se pelean adentro. ¿Se comprende? Bueno, y así con otras disciplinas, ¿no? Daniel, Bueno, perdóname sí, que te sí, interrumpa. Recién sí. Natalia levantó la mano. Dale, Natalia, dale. Sí, bueno, capaz es por esto de lo que yo digo que por ahí desconozco un montón de cuestiones. ¿Qué implicancias tiene llamarlo diferente? ¿O qué mencionaban ellos? A ver, ¿alguien de aquí de Didáctica de la Matemática me quiere ayudar? Son tradiciones, tradiciones didácticas diferentes. Entonces, hay toda una tradición de la corriente francesa y hay otras corrientes en el campo de la enseñanza de la matemática que entonces no se ponen de acuerdo y que defienden a capa y espada su posición respecto de la enseñanza de la matemática. Es todo lo que te puedo decir porque no soy un experto en eso. Si alguno, por eso digo, si alguno de matemática puede por ejemplo, hay autores que no puedes citar si es que estás en esta corriente y viceversa. Nosotros somos mucho más eclécticos en ese sentido, ¿no? Nos relajamos un poco más, pero para ellos eran de vida o muerte esas cuestiones. No sé si alguien quiere agregar algo. Bueno, pero lo más copado acá, que me parece interesante, es ver que también llegamos a un nivel de especialización que hasta es interesante ver la didáctica del contenido. O sea, no es lo mismo enseñar este contenido que este otro y que entonces el abordaje de ese contenido va a tener ahí un tratamiento diferente, ¿no? Esto lo trabajan autores de corte norteamericano. Yo después, si a alguno le interesa, le puedo facilitar autores. Bueno, básicamente lo que destaca Steinman es, dice él, desarrollar un triple diálogo. Primero con la biblioteca que ha construido la didáctica a lo largo digamos, de su propia historia como disciplina, ¿no? Dialogar con los autores que proliferan en el campo, desde la didáctica general dinámica de Amedeo Nerici, ¿sí? Que alguno de ustedes seguramente la recuerda porque circuló en los profesorados como un marco de referencia, pasando por digamos, esta idea de la didáctica como un elemento prescriptivo, normativo prescriptivo, desde el enfoque de Abolio de Coles, hasta los nuevos enfoques que van a aparecer en los que se denominan ya corrientes de didáctica crítica o poscrítica inclusive, ¿no? Un diálogo con la epistemología, porque la epistemología es la que finalmente, en mi caso, no me gusta decir que la epistemología tenga que patrullarle las fronteras a ninguna ciencia. Me parece demasiado ampuloso eso. Pero sí me parece interesante que uno pueda dar fundamentos de por qué entiende que una disciplina, o por qué esta disciplina se constituye de esta manera, por qué esta disciplina está emplazada de este modo, está digamos, construida o construida en diálogo con otras tradiciones que la hicieron llegar a donde llegó, etcétera, etcétera, ¿no? Y por supuesto entendiendo ese diálogo dentro de las ciencias sociales, que ya saben, para poner así entre paréntesis, a ver qué dice Flavia. No soy especialista en didáctica de la matemática, pero sí para tratarla como profes y más si vamos a realizar investigaciones debemos posicionarnos en algún enfoque, exactamente, eso es. Igual voy a asesorarme bien, la voy a llamar a Nelsi para que me dé un panorama y les grafico en la próxima clase, para que ella me diga cuáles son los putes, digamos, las discusiones, ¿sí? Las peleas que tienen al interior de los enfoques. Insisto con esta idea del diálogo con la epistemología. Recordemos que las ciencias sociales, bueno, acá hay una socióloga que puede dar cuenta de este proceso, ¿no? Las ciencias sociales tienen una historia muy reciente en relación a las demás ciencias, ¿no? Las ciencias sociales son hijas de la filosofía, por así decirlo, o sea, hasta el siglo XIX la mayoría de ellas perteneció al campo de la filosofía, eran ramas de ese enorme árbol de conocimiento frondosísimo llamado filosofía. De hecho, la primera en tomar distancia en el sentido de separación
es la sociología, de la mano de Augusto Comte, de Saint-Simon y después, por supuesto, de toda esa tradición que la va a posicionar como ciencia, ¿no? Pero básicamente las ciencias sociales surgen, la mayoría de ellas, en el siglo XIX. Fíjense la distancia que hay entre una disciplina que surge apenas hace 2 siglos y otras que tienen, no sé, siglos enteros encima, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en la física que se ha tomado como en la historia de las ciencias como el modelo marco, ¿no? Como el modelo marco, ¿por qué? Porque cuando a ver, voy a hacer acá un paréntesis y les pido un segundito de atención. La epistemología es una disciplina que surge dentro del campo filosófico en el siglo XX, ¿sí? O sea, la epistemología se empieza a posicionar como una especialidad filosófica en el siglo XX, en las primeras décadas, con ese famoso Círculo de Viena, que lo que hace el Círculo de Viena es reunir a científicos y a filósofos para tratar de ponerse de acuerdo respecto de qué van a considerar como ciencia, ¿no? Entonces ahí arriban a ciertas conclusiones, entre las cuales plantean la unidad metodológica, o sea que todas las ciencias tienen que tener un mismo método de abordaje para ser consideradas como tales, y ahí se entiende que el modelo físico-matemático de explicación del mundo es el modelo metodológico por excelencia, ¿no? Eso, ¿y por qué? Porque, bueno, en el siglo XVIII la física había dado un golpe de suerte, había logrado, digamos, erigirse en el modelo de cientificidad, y bueno, por eso se toma primero en el positivismo y en este Círculo de Viena, que son herederos de la tradición positivista también, ¿no? Luego, una suerte de unidad lingüística, o sea, la ciencia no se puede escribir de cualquier manera. Hay que escribir ciencia en un lenguaje unívoco, en un lenguaje que no tenga, que no se preste a confusiones, que no se preste a dobles interpretaciones. Ese lenguaje unívoco tiene que omitir ambigüedades y vaguedades. Los grandes problemas del lenguaje de la ciencia para cierta tradición filosófica es el problema de la vaguedad y la ambigüedad, ¿sí? Entonces, a mí me parece que es interesante ver que a la unidad metodológica se propone ahí una unidad lingüística. Y por supuesto la antimetafísica, o sea, ellos consideran que todos los problemas que no se pueden contrastar empíricamente no son problemas de la ciencia, son problemas de otra índole, ¿sí? Por eso es que las ciencias sociales, a las ciencias sociales siempre les cuesta mucho dar cuenta, si tomamos en cuenta ese parámetro epistemológico, les cuesta mucho dar cuenta de su cientificidad. Y lo que muchos autores ven como un problema, yo veo en realidad como una ventaja. O sea, las ciencias sociales son jóvenes, tienen toda una proliferan, ¿sí? Como conejos, porque digo, en cualquier momento te aparece una ciencia social nueva. Digo, ¿cuántas ciencias se fueron produciendo en este último tiempo? Miles. Y después de la pandemia vamos a tener la pandeología también, porque hay tantos estudios, digo, estoy diciendo una barbaridad, lo que quiero señalar es que es posible, digo, que dentro de un par de años nos enteremos que esté apareciendo otro territorio de ciencia dentro de las ciencias sociales. Pero yo no lo veo como un problema eso. Al contrario, a mí me parece que eso es lo fecundo que tiene el campo de las ciencias sociales. A diferencia de las ciencias naturales o de las ciencias formales, ¿sí? Que están casi enquistadas, anquilosadas y por así decirlo, detenidas, no todas, pero digo, las ciencias sociales tienen un nivel de proliferación que me parece que le dan una dinámica muy particular a el intento de explicación del mundo, porque finalmente, ¿para qué sirve una ciencia? Para intentar explicar el mundo, de eso se trata, ¿sí? Y a mí lo que otros autores ven como un problema, porque se llama así el problema de las ciencias sociales, lo van a encontrar en todos los libros de epistemología, el problema de las ciencias sociales, no es un problema, loco, es en realidad su razón de ser, esos son porque son jóvenes, es como decir todos los jóvenes son un desastre, no, son jóvenes. Ahora que nosotros salimos de la juventud, tenemos una rabia porque no pudimos quedarnos ahí, ¿sí? Entonces todos los jóvenes son un desastre, ¿no? Pues, ¿se entiende? De eso se trata. Bueno, lo que quiero señalarles es eso, ¿no?
que a mí me parece que es interesante ese diálogo con la epistemología sin demasiados prejuicios y entendiendo que la epistemología también es una disciplina que ni siquiera es científica, es una humanidad. Sí, no quiero darles una clase de epistemología, pero viene al caso, si yo voy a clasificar los saberes, si yo tuviera una pizarra acá, ¿sí? Tendría que decir, al menos tenemos 4 formas de saber. Los saberes humanísticos, los saberes artísticos, los saberes científicos y los saberes tecnológicos, ¿sí? Hay al menos 4 formas en que se expresan los saberes. ¿Cuál es más importante? Ninguno es más importante. A nosotros el cientificismo nos hizo creer que la ciencia occidental moderna era la más importante. Pero es tan importante la filosofía, que es una humanidad, ¿sí? Como, por ejemplo, la producción que hace un artista visual o un artista que hace música, ¿sí? Que produce arte, como, por ejemplo, lo que produce el matemático o lo que produce el cientista natural o el cientista social, como lo que produce, miren esto lo que les voy a decir, casi me matan una vez cuando dije esto, lo que produce un ingeniero. La ingeniería es una tecnología, no es una ciencia, es una tecnología, es ciencia aplicada, es muchísimo, a ver, hay muchísimo estudio para poder pensar en la resolución de los problemas. No es que estoy diciendo que es de menor valor que la ciencia. ¿La medicina qué es? Es ciencia aplicada, es una tecnología finalmente. El mundo de la administración o de la gestión escolar es una tecnología aplicada, no es una ciencia, por más que la definan como ciencia. ¿Se entiende? O sea, hay y es más, estoy pensando que la forma de definir a la didáctica como una tecnología educativa también va en ese sentido. O sea, es un saber, ¿sí? Hay mucha cabeza puesta ahí, o sea, sabemos con todo el cuerpo, pero digo, para poner la metáfora usual, hay mucho esfuerzo cognitivo puesto ahí para poder resolver problemas. Esto es discutible. De hecho, mis alumnos en el doctorado, que yo a veces doy epistemología en el doctorado en Rosario, cuando digo estas cosas, algunos es como que no les gusta mucho. ¿Por qué? Porque nos hicieron creer que la ciencia es el único saber válido y validado. ¿Se entiende? Y esto hay que poner en discusión. ¿Sí? No sé si alguien levantó la mano, si no yo sigo, ¿eh? No, Daniel, nadie, así que podés continuar Bueno, tranquilamente. sigo. Dice Steinman, entonces. Quizá pueda afirmarse que el cambio operado en la didáctica podrá facilitar la reconstrucción de su identidad a partir de refundar en el interior de la comunidad científica un estilo propio de construcción teórica con el aporte del conjunto de las ciencias sociales. La didáctica es concebida hoy como una teoría de una acción práctica y como tal es una ciencia social. La didáctica, teoría acerca de las prácticas de enseñanza, en consecuencia, teoría de cierto tipo de intervención en las prácticas sociales de los sujetos. ¿Sigue de todos modos sin poder enamorar a los docentes? ¿Qué pregunta esta, eh? ¿Sigue de todos modos sin poder enamorar a los docentes? Bueno, hablamos ya bastante acerca de la relación entre didáctica y ciencia y voy a solamente hacer algunas referencias teóricas para que después ustedes puedan ir a la bibliografía. Partiendo de una definición clásica de didáctica, de Amedeo Nerici, la didáctica se presenta como un saber que implica 2 modelos de conocimiento a priori contradictorios, ciencia y arte. La didáctica es ciencia y arte de enseñar. A esta somera definición agrega el autor. Es ciencia en cuanto investiga y experimenta nuevas técnicas de enseñanza, teniendo como base principalmente la biología, la psicología, la sociología y la filosofía. Es arte cuando establece normas de acción o sugiere formas de comportamiento didáctico basándose en los datos científicos y empíricos de la educación. Esto sucede porque la didáctica no puede separar teoría y práctica. Por otro lado, una definición más actual de didáctica, de Edith Litwin, propone otro tipo de relación entre didáctica y ciencia. Dice, entendemos a la didáctica como teoría acerca de las prácticas de la enseñanza significadas en los contextos sociohistóricos en que se inscriben.
Aquí aparece el contexto, digamos, como otro elemento. Esta definición abre la posibilidad de pensar a la didáctica como un campo de teorización y práctica flexible, cuyas significaciones no solo se encuentran determinadas por un sentido epistemológico fuerte sobre los supuestos de la práctica, sino también por experiencias personales en torno a la tarea docente. De esta manera, en la práctica docente se verifica un cruce de saberes que provienen tanto de las disciplinas como de un imaginario construido en la interacción con las instituciones, la trayectoria escolar y ciertos modelos docentes asimilados. Esto me parece que es clave para poder empezar a pensarnos, a revisar nuestra propia manera de entender la enseñanza, ¿no? El trabajo de biografizarnos. ¿Hicieron esto alguna vez? Porque yo les voy a proponer hacer esto, ¿saben? Ahora les digo la consigna al final. Tenemos en estas dos definiciones, miradas diferentes, aunque no incompatibles, sobre la didáctica. Mientras que en una concepción la didáctica se ofrece como una ciencia cuyos fundamentos provienen de otras disciplinas científicas y cuyas prácticas, o mejor dicho, normas para la práctica, se derivan directamente de estas, en la otra se propone que la didáctica es un amplio campo de teorizaciones sobre la enseñanza en que se consideran criterios éticos, epistemológicos, sociales y la posibilidad de llevar adelante investigaciones didácticas en lo que la misma Litwin denomina nueva agenda de la didáctica. De estas dos definiciones pueden derivar algunas características de la didáctica. Primero, la didáctica es un campo interdisciplinario, Lesteime es esto, un campo interdisciplinario cuyo objeto de estudio es la enseñanza, ¿sí? Humildemente digo, esto es mi opinión, discutible, ustedes pueden refutar lo que quieran. Como campo interdisciplinario, en sus formulaciones convergen los resultados de indagaciones llevadas a cabo por las ciencias, especialmente la psicología, y por otras formas de conocimiento. Pensemos, por ejemplo, en la filosofía de la educación, el arte, las teorías comunicativas, etcétera, pero sin anular la capacidad de la didáctica de encarar investigaciones genuinas, propias. ¿Qué función cumple la didáctica en la educación superior? Bueno, de eso vamos a hablar en la próxima clase, y entonces, como estamos en los últimos minutos, yo quiero proponerles una actividad. La primera, lo que les voy a proponer es escribir una biografía escolar. No sé si lo hicieron alguna vez, ¿no? ¿Alguna vez lo hicieron? Bueno, ¿de qué se trata? Pero para esto hay que buscar un espacio-tiempo distinto, No se puede hacer como una tarea común o convencional. Ustedes tienen la posibilidad de alejarse un poco de los lugares convencionales donde suelen trabajar. Tienen la posibilidad de aislarse un par de horas. Por ejemplo, ir a una plaza, por ejemplo, ir a un museo, a una biblioteca, a una iglesia, no al horario de misa, no, posta, les digo esto porque si estuviéramos de manera presencial en un lugar, yo les haría la misma propuesta. No sé, a la costa del río, si es que tienen río en su... ¿sí? Digo, necesitamos conectarnos de otra manera, porque al principio puede llegar a costar, ¿sí? Pero es interesante. Bueno, ¿qué es lo cuál es la consigna? Que cada uno empiece a escribir su propia biografía escolar, lo que recuerde. Hay gente que tiene... Sí, Soledad, esa es la idea. Lo que recuerden. Hay gente que tiene una memoria prodigiosa y recuerda desde que ingresó al jardín de infantes. Y hay gente que tiene la memoria, digamos, la memoria le ha permitido seguir sobreviviendo, por eso ocultó determinadas cosas seguramente, ¿no? Y por eso no se acuerda de otras. ¿Y qué es lo que quiero que rescaten de esa biografía? Básicamente, que rescaten docentes, figuras de docentes, ¿sí? Imágenes de sus docentes. ¿Te emocionaste, Aida? Podés abrir tu micrófono. Es la única, sí, porque Daniel, es la única razón de que encuentro de que sigo siendo resiliente. Por el contexto de vida que tuve, creo que siempre se lo digo a mis alumnos, mi lugar feliz era la escuela. Y tengo todo eso hecho, todo eso que vos decís, tengo mi diploma de jardín infante, tengo absolutamente todo, y guardo hasta el mínimo papelito que los chicos me escriban o me regalen un caramelo, porque siempre les digo que los docentes no solo somos los que damos conocimientos y conceptos, sino que podemos ser esa
figura, ese tutor de resiliencia que da esperanza en un momento. Y yo me acuerdo, pero hasta el día que le dije al profesor, yo voy a ser profesora de historia como usted, y yo tenía 15 años, y no sé por qué ni cómo, perdón que tome tiempo. No, por favor. Dije, yo voy a ir a su casa cuando me reciba, ¿puedo ir a pedirle que me entregue el título? Y le caí como 8 años después, Daniel, porque obviamente yo trabajaba. Y yo no sé qué habrá pensado de mí, pero todas esas cosas, desde el aseño de primer grado, yo tengo todo hecho. Es hermoso lo que estás contando. Bueno, si estuviéramos presentes te daría un abrazo, pero te doy un abrazo virtual, ¿sabes? A todos. Bueno, de eso se trata, de poder poner en palabras, describirlas como puedan, Algunos hacen una crónica muy detallada, algunos apenas esbozos de imágenes, lo que puedan, desde el momento que quieran, ¿sí? Nadie los va a obligar a contar nada que no quieran contar a los demás, ¿se entiende? Pero es un ejercicio que nos debemos, ¿sí? Tenemos que biografizarnos, ¿sí? Así que bueno, de eso se trata. No sé cómo se han sentido ustedes, yo les pido disculpas porque hoy estuve con mucho Alzheimer encima, disculpen la expresión, no quiero banalizar la palabra Alzheimer, pero estuve muy olvidadizo, tal vez sea la medicación, no estoy bien medicado, no sé si la clase fue medio confusa, en algún momento les pido las disculpas, pero bueno, seguimos avanzando, tienen allí unos textos también para que puedan empezar a leerlos cuando gusten, pero la prioridad para mí es que puedan plantearse este ejercicio de poner en palabras, de escribir la propia historia, ¿no? La propia historia escolar, ¿sí? Me parece que es un ejercicio muy potente y que nos va a generar después cosas muy, muy interesantes para poder deconstruirnos y para poder repensarnos. Sí, Natalia. En mi consulta Gracias, Sonia. Es algo bastante técnico. Quiero saber si es para la clase que viene y cómo o sea, lo escribimos y se leería, lo pasamos. No. Nadie, yo no los voy a obligar jamás que haga una actividad esta. Uno tiene que obligar al otro a desnudarse ante los demás si no quiere. Porque yo una vez hice una vocación, sí, eso me acuerdo que hice, y era similar, rescatar figuras docentes, pero era bien específico, mencionar figuras docentes. Esto entiendo que es otra cosa. Esto es otra cosa. La clase que viene probablemente ya tengan algo avanzado. La idea es que se tomen el tiempo que necesiten. No puedo pautarlo así tan a pie juntillas, porque la consigna a propósito es amplia y a propósito no cae en los parámetros de cientificidad, digamos, de estructuración así tan... Pero sí quiero que se tomen el tiempo y quiero que busquen algún lugar que a ustedes les genere cierta paz, tranquilidad, cierto, digo, despegue de los lugares convencionales donde estudian, porque no es una actividad para estudiar, es un trabajo para ustedes. Y lo que sí quiero es que en la clase que viene, yo lo que les voy a preguntar seguramente es solamente cuestiones vinculadas a los sentimientos, a lo que les produjo la actividad. Y si quieren contar algo, si quieren, ¿se entiende? Eso. Pero necesito que confíen en mí y que hagan el ejercicio, que no me mientan, digamos, diciendo, sí, yo hice, háganlo, tómense este tiempo, porque si queremos deconstruirnos y repensarnos, esto es parte, ¿se comprende? Bueno, de eso se trata. Daniel. ¿Se entendió, Natalia? Sí, perfecto, se entendió. Gracias. Bueno. Sí. Perdón, si te parece, finalizo la grabación. Bueno, como no, un placer como siempre, nos vemos el sábado.